Hola, soy Cecilia Ventrice, médica dermatóloga, y te invito a disfrutar conmigo de un nuevo episodio. Hoy hablaremos con el doctor Andrés Politi y la doctora Ana Clara Costa sobre cáncer de piel, y con la bioquímica Antonella Agosto sobre protectores solares. ¿Es cierto que? Bienvenidos al podcast Cuidar tu piel de la Sociedad Argentina de Dermatología. Hoy vamos a tratar un tema que me resulta muy interesante porque creo que hay mucha desinformación dando vuelta en las redes y de alguna manera este podcast busca empoderarte para que puedas, basado por ahí en la evidencia científica, cuidarte del sol pero también disfrutarlo. Así que, como habrás visto, este tema se va a tratar sobre la fotoprotección y el cáncer de piel. Solamente y exclusivamente el cáncer de piel. Para eso tengo varios invitados. Me di el lujo de invitar en principio al doctor Andrés Politi, que es médico dermatólogo y además es el encargado de nuestra campaña a favor de la prevención del cáncer de piel de la Sociedad Argentina de Dermatología. Así que Andrés, te agradezco un montón que estés acá conmigo. Hola, un gusto. Y la primera pregunta que te quiero hacer, vamos directo al tema este que para mí hace mucho ruido en las redes y creo que tiene que ver con que, ¿crees que se ha desvirtuado un poco el tema del uso del protector solar? Los dermatólogos propendemos al uso del protector solar hace muchos años, con suerte más o menos, en parte porque la gente no adhiere, no tomaba conciencia, en parte por tema de costos, etc. Ahora, sorpresivamente, de la mano de la cosmética y del skincare, tenemos el protector solar teniendo un rol importantísimo, no en lo que nosotros queremos, sino en otra cosa, que es como parte de la cosmética y del cuidado y del envejecimiento de la piel. Probablemente los objetivos que tenga la cosmética sean bien distintos a los que tenemos nosotros, si queremos ser dualistas. En el fondo no, porque fotoenvejecimiento, es decir, más arrugas, más manchas, más oscurecimiento de la piel, en el fondo también es parte del tema que nos importa a los dermatólogos, aún no desde lo estricto de cáncer de piel. Sin embargo, el solo hecho de que el protector solar, aunque sea por la ventana, haya entrado en la conciencia de la gente, creo que para nosotros es una buena oportunidad, porque el tema está puesto, depende de nosotros que, así como entró para la cosmética, aprovechar que la gente lo tiene en su mesa de luz o en su botiquín, el protector solar, nosotros poder penetrar esa barrera y que eso que se usa con fines cosméticos, extenderlo a los fines de prevención de cáncer de piel. Es decir, algo que ganamos es que el protector ya está en la casa. Que es un tema que se ha puesto sobre la mesa. Eso está Está el ganado. tema. Ahora, por supuesto, los dermatólogos, y esto sí me parece que es importante, somos los guardianes de que, suena Me mucho, gusta pero esa palabra, ¿no? somos los guardianes de que la protección frente al sol sea la protección frente al sol y no solo comprar cremas protectores solares. Nos cansamos, pero hasta el hartazgo, de decir que cuidarse del sol no es usar protector solar, es no estar demasiado tiempo al sol, es cuidar los horarios de máxima radiación solar, utilizar sombras, que es bueno, barato, dura todo el tiempo, y además los protectores solares. Es decir, que ni siquiera es hacer un contrapunto, es ampliar el panorama. No todo es crema protectora solar. Lógicamente, si uno le pregunta a la industria de cosmética es una industria, es un comercio, y su objetivo no está en brindar salud, sino en vender productos de buena calidad. Totalmente. Y me parece, a veces yo mucho de ejemplo pongo, y ahora te pregunto cómo abordás vos el tema con los pacientes en el consultorio, si es algo que sale, digamos, en la consulta, un tema en consulta, pero a veces yo el ejemplo y corregime si me equivoco, pero viste cuando vas a la costa atlántica que ves a la 1 del mediodía los animales ¿viste? En los campos que tenemos estos maravillosos, y los ves buscando la sombra, ¿no? De alguna manera está el que todavía está expuesto, pero que enseguida busca como esa sombra, busca como el reparo. Creo que si vamos a la fuente, que es la naturaleza misma, inclusive los animales tienen mucho para enseñarnos, Me ¿no? hace gracia lo que decís, porque me acuerdo que hace muchos años yo decía esto a la gente, así coloquialmente, cuando teníamos puestos, la Sociedad de Dermatología tenía los carteles puestos en las rutas cerca de los peajes de la ruta 11 y la ruta 2,
Yo medio en broma le decía a la gente, miren, miren a las vacas. Las vacas cuando ustedes van a Mar del Plata están todas, hay un campo enorme y están todas metidas pegaditas al cartel. Y la otra imagen que me parece así fuerte es, esa misma persona llega a la playa y está preocupadísima si tiene un auto nuevo de conseguir un lugar a la sombra para su auto nuevo para que no se le ponga, no se le pierda brillo la chapa. Totalmente. El auto lo podés volver a pintar, lo cambiás, la piel te tiene que durar toda la La vida. piel te tiene que acompañar toda la vida, es buenísimo eso también, no se me había ocurrido y es cierto, porque a veces cuidamos mucho más lo material que de repente el envoltorio que nos va a acompañar siempre, ¿no? Claro. ¿Y vos cómo te pasa esto que los pacientes te consultan sobre si verdaderamente vale la pena usar protector solar, si hay riesgos asociados? ¿Qué consejo le das vos a un paciente que por ahí se va a ir de vacaciones? eh, Como para que no se sienta atacado y al contrario se sienta cuidado, ¿no? Yo creo que la realidad es que los dermatólogos vivimos una cierta ambigüedad, porque en el fondo lo que nosotros pretendemos de la gente, o al menos en mi cabeza, es que tenga la menor exposición compatible con su bienestar. Ujú. Y a mí me parece que esto de la fotoprotección, nosotros vemos, sabemos y le comunicamos a la gente que posiblemente el señor que tuvo un melanoma a los 60, posiblemente fue por algunas tremendas quemaduras que tuvo a los 20, o en otro caso, que eso fue por acumulación. Entonces, que esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, no es tan importante porque a una persona le sacaron un carcinoma, entonces el primer año es todo prolijito, y a los 2 años, bueno, no tuvo otro, listo, ya está. Siguiendo con tus comparaciones, esto es cuando uno va en la ruta y ve un accidente, uno va en auto, ve un accidente, uno se impresiona y sale del accidente despacito, andando a 40, 60. Bueno, cuando pasó 1 kilómetro, ya está, seguís tu camino, te olvidaste. Entonces, es muy importante, y eso sí, yo intento transmitirlo, mira, no te sobrepases en el cuidado. Y a veces le digo a la gente, si el cambio de hábito no lo puedes adquirir el primer año, no pasa nada, en 2 años no pasa nada, porque esto es sumatoria, esto es Ah, cantidad, ah. salvo los excesos que bien conocemos, los de quemadura, que tienen valor independiente, por lo demás es tema de acumulación. Entonces, no me gusta cuando, yo no sé si la gente lo dice motu propio o lo dice referido a médicos, vienen y te dicen, el médico me dijo que tengo prohibido tomar sol de acá para siempre. Y yo digo, no, eso no va a poder ser, Claro. eso no está bueno, no se sostiene. Claro. Te agradezco mucho por estar acá, Andrés. A vos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle paso a una amiga personal, que además para mí es un placer que esté acá, y es la doctora Ana Clara Acosta. Ana Clara es médica dermatóloga, trabaja en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires y además está a cargo del sector de dermatología oncológica. Así que para mí, Clary, un placer que estés Gracias, acá. Ceci. Yo he aprendido, porque aunque no, yo soy más joven que vos. Bueno, vamos a empezar con un tema, me parece que está bueno como para que, teniendo tanta experiencia en el tema, nos cuentes cuáles son los tumores de piel más frecuentes y si conllevan la misma gravedad. Perfecto. ¿No? Bueno, los tumores de piel más frecuentes son el melanoma, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Depende un poco también esto que hablábamos de la relación con el sol, ¿no? Están los Claro. tumores que tienen esa exposición prolongada y los tumores que por ahí dependen de una quemadura importante, que tienen mucha carga genética, y estos últimos son los melanomas, que no son los más frecuentes, pero sí son los más graves. De hecho, en la dermatología es de las enfermedades que más causas de muerte produce. Claro, y cuando, por ejemplo, ¿no? El carcinoma vasocelular, ¿cómo lo puede reconocer un paciente? ¿En dónde lo va a encontrar? De repente, si quiere ir a consultar, qué es lo que te va a referir el paciente cuando viene? Porque a veces ni lo reconocen, porque te No, dice, tal esto no cual, me, no, hace un montón tal que lo tengo cual. en un granito que no. Era un granito, tal Es un cual. granito. El tema con el granito es ese granito que se lastima y no se cura, y fue al médico y le dieron la cremita y el granito no se cura. Creo que esa es una alerta importante, ¿sí? Sobre todo con lesiones
pequeñas. Después, por supuesto, que está, todos hemos visto, sobre todo en el hospital, esos pacientes que tienen lesiones muy grandes, que o por desconocimiento o por negación no consultan, y si no, bueno, el paciente que por ahí vive lejos de un acceso médico y llega como llega. Ya te acordarás de alguno en el Sí, hospital, sí, totalmente. Bueno, siempre. eso desde ya. Y cuando hablamos de melanoma, por ejemplo, porque creo que hay mucha confusión en ese tema y si bien está buenísimo y uno promueve todo lo que es el ABCDE, que ahora Ujú. si querés lo explicás en simples palabras, pero creo que hay que recordar que también el diagnóstico más precoz lo va a hacer el Sí, tal dermatólogo, cual. ¿no? Porque si no uno es como que se queda, bueno, a ver si me cambia o no me cambia el ABCDE, y no Sí. siempre es de un lunar que yo ya tenía y que me cambió. No, de hecho, el melanoma ahora ya se sabe que aparece de nuevo, o sea, Total. uno no tenía nada en la piel, bueno, y aparece esa lesión. Creo que lo importante es que tenemos que conocernos la piel y como no pasa como con otros órganos, nosotros tenemos expuesto todo. Entonces es medianamente fácil estar alerta a decir, "Mm, esto no lo tenía", y aunque parezca una pavada, bueno, que el paciente consulte. Y por lo menos lo que pasa en el hospital es que el mismo paciente es el promotor de que su familia, sus amigos consulten. Y eso Claro. creo que sumo a la fotoprotección, es ese extra, ¿no? Que hablábamos recién de la sombra, del horario, del fotoprotector. Bueno, creo que la fotoeducación nuestra como médicos y de la misma familia o del mismo paciente suma un montón. O sea que el ABCDE, eso que decimos de que una lesión sea asimétrica, que tenga bordes irregulares, que tenga diferentes colores y qué sé yo, si bien uno lo tiene que hacer, porque me parece que está bueno Sí, esto que decís de sí, 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 conocernos, ¿no? Porque tenés el espejo y sí. realmente hasta la parabólica para los genitales, ¿eh? Acá nadie va a tener vergüenza de nada. Y si no, alguien te La mira. planta de los pies entre los dedos, pero en algún punto hay lesiones Ujú. que se nos van a pasar, por esto Sí. que decís, y que sí o sí hay que ir al dermatólogo, al menos cuánto, Sí, por lo menos una vez por una año. vez por año. La verdad que eso es lo ideal por esto, ¿no? A lo mejor uno tiene esas lesiones, esas manchitas de toda la vida, supuestamente, O las y no manchitas notó de la algo. sabiduría, ¿no? Que a veces Bueno, uno dice, bueno, esto es de la sabiduría, y por ahí este es no de tanto. siempre, no duele, que ese es un tema con el cáncer de piel, que en Claro. general son lesiones que no duelen, y el paciente se la deja estar. Pero bueno, nosotros insistimos también en esto del ABCD, y ver, ¿no? Si hay lesiones nuevas, aunque sea una cosa sencilla que después uno dice, bueno, nada, es una queratosis, que es algo benigno, bueno, yo prefiero ahí que consulten de más, y que me muestren 20 lesiones y no que se queden con algo de que, bueno, a lo mejor era maligno y no consultaron por eso. Una cosa que nos pasa, que seguramente nos pasa a todos, es el tiempo de la Eso consulta. en relación a esto que me das pie, porque al trabajar uno en un hospital público, siento que los tiempos son un poco más abiertos, ¿no? Como que son un Ujú. poco más relajados, mis turnos duran 20 minutos, me permite de alguna manera poder no apurar al paciente y revisarlo en forma completa, pero de repente por ahí en la práctica privada, con prepagas, y eso, no se da, no se presta tanto, ¿no? Y ni hablemos en invierno cuando el paciente tarda un montón en sacarse la ropa hasta la última media, entonces, ¿cuánto dura una consulta de lunares o de prevención de cáncer de piel y cómo abordás esto en la práctica privada, no en el RAMS? Sí, bueno, por lo menos media hora si uno lo quiere hacer completamente bien, por lo que vos decías. Si es en invierno hay que sacarte todo del abrigo, nunca falta la listita de preguntas y yo creo que eso hay que dejarlo para otro momento, que me Exacto. parece una buena táctica decir, bueno, a ver, de la listita, veámoslo por lo que venís y aprovechemos otra consulta quizás, estimular en ese momento a hacer una consulta exclusivamente para el control de lunares. Y creo Claro. que eso también para nosotros es darle importancia al tema, ¿no? Decir, Sí, bueno, está bien, no es solamente qué me pongo para las arrugas, qué me pongo para, no sé, el eczema, el granito que me salió, sino, bueno, la piel tiene sus temas, los cánceres de piel son prevenibles, por supuesto que hay claro. un montón de causas externas, lo genético que influye y eso no podemos influir, pero hay un montón de cosas que sí podemos prevenir, así que bienvenida la consulta anual. Totalmente, totalmente. Yo a veces al paciente le digo, mire,
cuando sacas sobre todo la lista, ¿no? Porque a veces viene puntualmente Sí. por un tema, entonces mientras estás hablando le vas pidiendo que se desvista y lo vas revisando. Muchos hasta se quedan, ¿eh? Porque no se le digo, bueno, pero acá uno Sí. viene por una cosa, pero yo no puedo permitir que usted se vaya con un cáncer de piel. Ujú. Entonces, es responsabilidad mía también, y si no lo hago en la primera consulta, si sé que Sí. es una patología que va a requerir control, lo hago en la segunda, pero que el paciente sepa, ¿no? Sí. Que en algún punto vos como dermatólogo le vas Sí, a pedir sí. que se desvista y que lo vas a revisar en forma completa. Igual lo que creo que todos estamos notando, yo no sé si estoy Sí, viciada por el totalmente. hospital, Sí. que cada vez se hacen más consultas para control. Sí. O sea, el motivo de consulta es vengo a controlar mis lunares. Y creo que eso se logró después de tantos años de campaña de prevención y de los trabajos en el hospital. Esta cosa de saber que hay pacientes que se mueren, horrible, ¿no? Pero creo que Sí, también pero es hace una realidad. a ver, de estímulo de que digan, loco, De no, algo, la piel no solamente es el granito, la arruga, la y encima rosácea, de algo que se te- muestra, algo que se muestra, tal cual. Es tan sencillo mirarnos y si no nos miramos, que alguien nos que mire. alguien nos mire Es totalmente. así. Y así Y pasa, ¿no? Muchos pacientes, varones sobre todo, que los vio la mujer. los vio la mujer, por Tiene esto supuesto. en la espalda y los trae Claro, arrastrándolo sí, por muchas veces porque supuesto. no quieren saber nada. Sí, sí. Eso es tal cual. O se le pega la remera, porque le sangra en realidad, se le pega toda la noche y se le pega la remera. Bueno, y esta última pregunta que te quería hacer, pero me parece importante porque a mí me la hacen un montón. ¿En qué momento uno tiene que empezar a ir al dermatólogo? Porque si no, ya empezamos desde el mes de vida, pero digo, la cosa esta que los lunares, que bueno, pero esperá, porque todo tiene su... Si bien creo que los tumores de piel no son exclusivos de la edad adulta y eso me parece Ujú. que es un mensaje que les tiene que quedar. ¿En qué momento uno arrancaría una madre, por ejemplo, y después durante toda la vida? Yo creo que cuanto antes mejor, o sea, no obsesionarse, porque tampoco si nos vamos a ese extremo no está bien, pero para entrar en hábito. Yo hay Claro, muchas veces que también hago que el varón, sobre todo, que es como no más tiene eso, reticente. sí, quizás los controlo más seguido, pero no porque necesite controlarlos más seguido, sino porque quiero que tengan El hábito. claro, ese hábito. Bueno, y lo que vos decías de cuándo. A ver, la piel está desde que nacemos. No te digo tal cual que al mes lo lleves, pero que el niño acompañe a la mamá, al papá, que sepa que la piel hay que verla. El pediatra es de gran ayuda para decir, bueno, mira, tenés esto, por las dudas hacer la consulta. Y por supuesto, educación, no solamente a los pacientes, sino a los colegas. ¿Sí? Pasa, ¿no? Que el cardiólogo ve a un paciente, esto no lo tenía o esto me llama la atención, bueno, derivar, que es también uno lo que trata, ¿no?, de enseñar en la facultad, al que esté estudiando medicina, sea la especialidad que sea, eso. Bueno, mejor una consulta de más y quedarnos tranquilos. Totalmente. Así que hay muchos cardiólogos que ayudan a los pacientes. Sí, es cierto. Sí, Hay muchos especialistas que nos muchos, sí. acompañan en esto. Muchas gracias, Por Claudia. nada, es un placer. Por último, pero no menos importante para nada, tengo una invitada especial porque es bioquímica especialista en química cosmética. Ella es Antonella Agosto y hoy nos viene a explicar la controversia que ha nacido en relación a los riesgos o potenciales riesgos que tenemos cuando nos exponemos a un protector solar, si esto es real, si esto no es real. Entonces, hola Anto, bienvenida. Hola Muchas Ceci, gracias por estar acá. gracias a La ustedes. primera pregunta que me parece que es importante que hagamos, ¿no? Es ¿qué estudios se pueden realizar en humanos que realmente uno pueda traspolar, o sea, que de verdad sean, o sea, como uno puede, y qué es un riesgo químico, ¿no? O sea, si realmente hay un riesgo químico Bien, del que uno puede hablar. bien. Primero, cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad que existe que haya algún efecto adverso negativo en seres humanos. Y después, a tu otra pregunta respecto a qué estudios se pueden hacer en humanos, bueno, estudios sobre todo de seguridad y de tolerancia, en algunos casos se pueden hacer y en otros son éticamente imposibles. Claro. Por ejemplo, estudios cotidianos son estudios de irritación dérmica, de evaluar si algún estudio es comedogénico y demás. Ahora, cuando nosotros tenemos una sustancia de la cual estamos dudando porque sentimos o vemos o hay algún estudio que nos puede llegar a indicar que hay un posible riesgo toxicológico, no es éticamente posible inocular de manera a propósito, digamos, alguna sustancia que pueda llegar a ser controversial. En ese caso se usan otro tipo de estudios, lamentablemente en animales, donde tenemos genéticas controladas, o en líneas celulares también de pieles reconstituidas, donde ahí sí se inoculan
seguramente porcentajes mucho más altos de los que la autoridad sanitaria permitiría de acuerdo a la sustancia que querramos buscar. Entonces en humanos es un poco más complicado. Sí hay algunos estudios en humano que se hacen, sobre todo, bueno, hablando de protectores solares, de pacientes que utilizan ciertos protectores solares que están regulados por la autoridad sanitaria, con filtros que están aceptados, y bueno, se les extrae, por ejemplo, en la mayoría sangre u orina, y ahí se empiezan a analizar los metabolitos y se encuentran ciertas concentraciones plasmáticas. Eso se puede hacer. Ahora, tomar una población y por ahí inocular más cantidad de lo que la autoridad sanitaria permite, no, porque es éticamente inviable, digamos. Claro, bueno, es interesante esto que decís, porque de repente por ahí aislar en orina un metabolito no Sí. significa que sea deleterio, digo, porque cuando uno toma una medicación, de repente por ahí, Exacto. si yo estoy bajo un tratamiento antibiótico que es filtrado en forma renal, posiblemente encuentre durante la semana que dure el tratamiento ese metabolito Exacto. que me está salvando, porque estoy con una Exacto. infección bacteriana. Entonces digo, por eso te preguntaba si realmente se puede medir esto, porque después cuando yo lo pongo en una ratita o en un conejito, no sé hasta qué punto representa fehacientemente, sobre todo en las concentraciones que usan, que son mentirosas en el sentido de engañosas, que engañan, ¿no? Uno no va a usar esas concentraciones en un humano. Entonces, Sí, a ver, se hacen protocolos y diseños de estudio donde generalmente se estipula un valor umbral y un valor de concentración. Obviamente que cuando vos tenés, por ejemplo, poblaciones de ratas, lamentablemente lo mejor siempre es hacerlo en animales porque son genéticas conocidas. Vos sabés a qué estuvo expuesto, a qué no. En humanos es muy difícil porque, a ver, en la duda de disruptores endocrinos, por ejemplo, Claro. hasta en la industria alimenticia se usan, ¿entendés? No disruptores endocrinos, sino conservantes que la gente le tiene ponen como duda, idea. te ponen Exacto. duda. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, digo, en animales es más simple y se hacen a Es más diferentes simple, concentraciones. aclarémoslo, porque uno puede de alguna manera Controlas todo. criar ese nacimiento, controlar la exposición a lo que fuere, si no quiero que esté fotoexpuesto no lo expongo al sol, o sea, Exacto. uno puede, Y uno conoces puede la hacer eso, genética. y conozco el ADN, la genética, entonces Total. de alguna manera puedo meterme, involucrarme con eso. No lo puedo Ujú. hacer con un humano, no puedo dar un bebé Exactamente. y elegir a qué se expone y a qué no, y entonces Exacto. en algún punto me parece que está bueno esto que decís de los disruptores endocrinos, porque ¿cómo hacemos para extrapolar solamente eso que a mí me genera duda Ujú. y no tener en cuenta el resto de las cosas a las que ha sido expuesto Sí. el ser humano, ese ser humano en particular? De hecho, a mí hay un estudio que me encanta mencionar siempre que hablo de este tema, que se llama TOCCAST, que básicamente es un diseño donde se evalúa, se desdobla el estudio en dos. Primero tenés voluntarios que estuvieron expuestos a fotoprotectores. Siempre que digo esto lo voy a aclarar porque que no se piensen que capaz que los estamos inoculando con mayor porcentaje. No, que estuvieron expuestos al uso de fotoprotectores con X filtro solar. Y por otro lado, líneas celulares, como por ejemplo de piel reconstituida o animales, a los que se les está inoculando mayor cantidad. Entonces lo que se busca es algo que se llama estallido citotóxico. ¿Qué quiere decir? El científico y el que desarrolla el estudio lo que hace es marcar un umbral con una concentración. Entonces dice, bueno, a partir de acá para arriba vamos a considerar que esto es citotóxico. De acá para abajo vamos a considerar que no. Y algo importante a destacar que tiene este estudio es que la mayoría de los filtros solares, que sobre todo son los controversiales, después si querés te los nombro, primero lo explico, las concentraciones usadas superaron ese umbral. ¿Qué quiere decir? Que ellos esperaban que acá, con X concentración, empiece a generar citotoxicidad. Y Bueno, la no, generaba. arriba. La única que te puedo decir que superó el umbral, que la concentración fue altísima, pero un poco más baja que el resto, fue la bobenzona. El resto, nada. Entonces dijeron, listo, a partir de esta concentración empieza a generar daño. Bueno, a ver qué pasa con la población expuesta a filtros solares controlados por la autoridad sanitaria. Y se encontraron, porque este dato me parece súper importante de compartir, 100 veces menos de concentración plasmática que la concentración que generaba daño. Okay. ¿Entendés? Entonces, ahí cuando decimos, tenemos un gap gigante Como hasta que te genere daño. en lo que como un, digamos, sí, como un resultado despreciable. Exacto. Bueno, exactamente. En la ciencia también eso se dice que es algo despreciable porque el valor era bajísimo. Y algo que me parece muy importante y sobre todo para que el consumidor entienda.
que esto lo dicen mucho los bioquímicos toxicólogos y los médicos toxicólogos, la dosis hace al veneno. Claro. O sea, que vos encuentres la presencia de un parabeno, de un filtro solar en plasma, no significa que vaya a ocasionar daño. Totalmente. O sea, hay un montón de variables a tener en cuenta. Por ejemplo, una muy importante que pocos escucho que por ahí la mencionan es la vida media que tiene el metabolito dentro del cuerpo. Por ejemplo, los parabenos, toda la línea de parabenos, inclusive los de cadena larga que están demonizados, y en parte igual ahí tengo como mi opinión bastante formada, duran menos de 24 horas en el organismo. Entonces, digo, ¿hasta qué punto se acumula? Claro. Es verdad que los de cadena larga son más lipofílicos, por ahí se adhieren mejor a lo que sería el tejido adiposo. Claro. El resto, los de cadena corta, como por ejemplo el metil parabeno, no Pasan. pasa porque es menos lipofílico y además tiene menos afinidad, por ejemplo, en la vía de los estrógenos. Viste que un ejemplo es ese, ¿no? Te dicen, no, porque alteran la vía de los estrógenos, bla, bla. Yo quiero aclarar algo. Los parabenos en una concentración altísima, pero altísima, son disruptores. No vamos a negarlo. Claro. Sí, pero en las concentraciones que nosotros usamos y que las autoridades sanitarias nos permiten, no. Ahora, Yo algo... pongo mucho el ejemplo también, es como decir, el agua es vida, si estoy de acuerdo, el agua es vida, tomemos 2 litros, 1 litro, de acuerdo a la masa corporal o lo que sea. Ahora, vos te vas a encontrar en el medio de un río nadando y te agarra uno de esos, y bueno, así que mira qué vida, te vas hundiendo. Digo, porque es un poco Sí, esto, es como verdad. que decís, depende de la dosis, ¿no? La dosis hacia el tóxico, entonces el agua que te daba vida, de repente, bueno, no era tan amigable. Ceci, otro ejemplo muy común. A ver, ahora está muy de moda todo lo natural es mejor. Y yo digo, no sé, las isoflavonas de soja tienen mucha más afinidad por los receptores de estradiol, de estrógenos, perdón, que un parabeno. Claro. ¿Me entendés? Pero no, bueno, es natural, Pero es entonces la natural. cuidamos más. Sí, Y decís, totalmente. no, eso es desinformar. Cuando te pregunto, cuando vamos a la góndola, ¿no? Y doy vuelta al producto, porque muchos inclusive dicen, no, porque la industria me quiere engañar y tiene bobenzona y le pone otro nombre. ¿Esto es real? ¿Qué tengo que buscar en el No, INSI? no. ¿Qué tengo que buscar en el INSI? El famoso INSI Sí. que se ha puesto muy de moda, pero digo, en esto me parece que ¿qué aconsejas vos que no tenga, a pesar de no tener tanta evidencia, para que no tenga, porque ya está, soltemos, que no tenga esto, no pasa nada. Hay otros filtros, Sí. no nos vamos a morir. Entonces, ¿pero qué busco y qué no? Yo creo que el INSI para mí es un arma de doble filo para quien no lo sabe usar. Porque también, a ver, puede haber, si bien hay menos cantidad de, por ejemplo, abobenzona, que es la que pusimos ahora por ahí de ejemplo, por ahí una persona que ve la abobenzona, que obviamente aparece con otro nombre químico, pero bueno, es cuestión de googlearla y saber qué es, digo, no es un secreto para nadie, por ahí ya uno la demoniza y decís, no la uso porque escuché qué tal dijo. Y yo no sé si al consumidor le recomendaría que vaya a buscar un INSI. Tenés que estar muy afilado y realmente entender que si está ahí es porque la autoridad sanitaria lo está permitiendo y también saber que las autoridades sanitarias están en continua farmacovigilancia con esto. No es que los estudios, listo, chau, terminan, pero las concentraciones que hoy tenemos son concentraciones seguras. Lo que pasa es que muchas veces, y esto acá voy a ser como de abogada del diablo, la persona, el consumidor, lo que sea, te puede decir, bueno, pero esto en Europa está prohibido y acá no. Entonces, ¿en quién creo? ¿En la autoridad sanitaria Eso sí, de Europa, yo entiendo al consumidor, en la FDA, Sí. en la americana, en la ANMAT? O sea, se genera un poco también esto, Ujú. porque el europeo yo creo que le baja línea un montón de cosas. Sí. Antes de entrar en discusión con alguien, es como que, bueno, ok. Ellos usan ¿No? el principio Siento de que es como más- precaución. O sea, claro. ellos no te dicen que, por ejemplo, los parabenos de cadena larga son tóxicos, pero ante la duda prefieren no usarlos. Porque la verdad que hay tanto en el mercado que ir a meter tenés. A ver, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tasa o qué ratio de semejanza con un receptor del estradiol tiene el peor parabeno, que es el benzilparabeno? 1 en 5.000. Tiene una chance en 5.000 de ganarle al estradiol natural por el sitio del receptor, del alfa estradiol. Entonces digo, es bajo, pero Ante la duda. ante la duda prefieren sacarlo y sobre todo en edades como por ejemplo la pubertad y ¿no? en ciertas embarazos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Claro, Yo por ahí yo soy también, más sí. conservadora y digo, habiendo tanto en el mercado y una presión de mercado muy fuerte también, porque ahora se usa mucho claimear sin parabenos, que me parece bien porque el consumidor tiene la opción también de poder decir, bueno, no los compro.
Yo como química y como formuladora tengo como cierto cariño a los parabenos porque son grandes conservantes, pero digo, hoy en día se utilizan un montón, tenés un montón, y si los puedes evitar, evítalos. Y lo mismo aplica a los filtros solares. Hoy en día se trata de buscar filtros que tengan mucha resistencia al agua, bueno, por el tema del impacto ambiental y demás, y que tengan baja absorción dérmica. Como por ejemplo los Mexoriles, los Uvinul, los Claro. Tinosorb, que son como toda la línea de filtros nuevos. De filtros nuevos, sí, totalmente. Que también en algún punto por ahí después terminen generando alguna polémica. Seguramente. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Un poco para cerrar, lo que te quería preguntar es en relación a los profesionales, porque acá sigo como abogado del diablo, en el buen sentido igual lo digo, ¿no? Pero ¿vos crees que en algún punto algunos estamos desinformados, estamos informando mal, no sabemos dónde? Yo creo que hay una carencia importante en bioestadística, en formación en bioestadística, en lectura, en extrapolación de datos, en saber cómo realmente desglosar un artículo, una revisión, o sea, me parece que en eso estamos fallando, ¿no? Pero vos notás que esta desinformación Sí, claro. existe Sí, claro. y que de alguna manera termina siendo contraproducente porque un colega te dice una cosa, un colega te dice otra. Eso es lo que más me preocupa, porque que lo diga, a ver, que lo diga X, que no sé, no es por desmerecer a nadie, pero lo que más me Un preocupa... clic para venderte un curso de la buena vida. Que lo diga una persona cada que no uno que haga lo que quiera. Exacto. Pero Ahora, me ha pasado, y te mandé un reel hace poco, de un dermatólogo que hacía una parodia con los hijos, como que la mujer le ponía fotoprotector y él estaba en contra y le decía, estás poniendo veneno porque le vas a generar cáncer. Aparte otra cosa, los disruptores endocrinos no solamente pueden generar cáncer, es más probable que generen otras alteraciones hormonales que cáncer. Pero bueno, aparte, igual no son disruptores endocrinos, eso lo quiero aclarar. Sí a concentraciones altísimas de las cuales jamás vamos a llegar. Pero a mí lo que más me asusta es la desinformación por parte de los profesionales, por parte de la gente, nada, que quiere hablar por hablar en redes, que hoy tenemos todos acceso, está bien, listo, o sea, digan lo que quieran, pero también entiendo al consumidor que te dice, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Entendés? Porque... Y creo que eso es una tarea que tenemos pendiente de alguna manera. A mí me ha pasado en otro podcast que hice que me mandaron, te pagaron, vos trabajaste, bueno, en la anterior marca que vos ya sabés, de seguro, y no, cero, o sea, no estoy sponsoreada por nadie, nadie me pagó, esto es estudio propio de muchos años de mi especialización, de mi carrera, y si mañana sale un estudio de corte u otro súper importante que realmente vos lo veas robusto y encuentran algo, voy a sentarme acá y te voy a decir, che, lo que te dije antes, estoy del lado de la ciencia siempre, por supuesto, y bueno, esto es para informar, así que creo que viene por ahí. Muchas gracias, Santa. Gracias, Ceci, un placer. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y espero que esta información les haya servido para cuidarse.